Bien, señoras y señores, seguimos entonces con el desarrollo de este seminario taller y es la hora de invitar al doctor Alberto Dalla Via, que es vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Derecho Constitucional y Ciencia Política, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría en Magistratura y del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Premio CONEX 2008 en la categoría Jueces de la última década, accesita al Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires 2002 y Premio Anual Universidad Belgrado 2003. Director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, consejero titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y autor de numerosos libros y artículos publicados en temas de Derecho Constitucional y Ciencia Política. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Alberto Dalla Via. Buenos días, señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Francisco Tábara, señores miembros titulares del jurado, doctor Pedro González Chavarri Vallejos, doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, doctor Carlos Alejandro Cornejo Guerrero, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez. Muy agradecidos a todos por su invitación. Quiero agradecer muy especialmente al doctor José Alfredo Pérez Duarte por la invitación. Sé que está pasando un momento difícil, sobre todo que después del partido de anoche Racing estuvo en esta misma sala. Pero bueno, creo que lo va a superar. Un saludo especial para los distinguidos colegas de los organismos electorales, al señor presidente del Jurado Calificador de Elecciones de Chile, Patricio Valdés, al señor vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, al doctor Wilfredo Penco, al expresidente y magistrado del Tribunal Judicial de la Federación de México, al doctor Flavio Galván, a la magistrada que acabamos de oír del Consejo Electoral de Colombia, a Yolima Carrillo, y al señor director del Instituto de Capacitación del Tribunal Electoral de Costa Rica, Hugo Picado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo espero que todos ustedes sobrevivan a esta maratón electoral que van a pasar. Creo que es muy útil, que tiene mucha información comparada. El método comparado siempre es muy útil. Aprendemos comparando. En las ciencias sociales carecemos del laboratorio y carecemos de la experimentación como las ciencias físicas y naturales. Nosotros tenemos o la historia o el método comparado, no tenemos muchas otras maneras de aprender. Y sobre todo en el ámbito de América Latina, donde esto de los tribunales electorales y los conflictos electorales está tan difundido. Si hubiera un europeo acá, estaría totalmente sorprendido y diría, ¿ustedes de qué discuten? Cuesta mucho explicarle a un europeo que haya tribunales electorales, organismos electorales y cortes electorales. Porque la primera respuesta es, pero si eso lo hace el gobierno. En Inglaterra, en Francia, en España, el Ministerio del Interior, las elecciones las hace el gobierno. Y a lo sumo va a la justicia ordinaria los conflictos, o a algún tribunal arbitral como es la Junta Electoral Central de España, pero después va a los tribunales ordinarios. Para ellos es normal que las elecciones las haga el gobierno. Para nosotros en América Latina no hay peor cosa que las elecciones las haga el gobierno. Nuestra experiencia así lo demuestra y nos lleva a esta realidad que tenemos de cómo solucionamos los conflictos electorales.
En Estados Unidos también la justicia ordinaria se ocupa de los conflictos y recién después de la elección del 2001 entre Bush y Gore se enfatizó y se le dieron más facultades a la Federal Electoral Commission, pero que es una comisión coordinadora de los sistemas, no es en realidad un tribunal. Como saben ustedes, el caso Bush versus Gore lo resolvió la Corte Suprema y si hay algún conflicto termina en los tribunales. El problema de todo esto es que lo que hacemos nosotros, digo nosotros porque acá somos magistrados, pero muchos de ustedes son funcionarios, trabajan en el jurado y sé, me lo explicaba el señor presidente, que ustedes están ligados, la mayoría de este auditorio, a este tipo de función. Es decir, que todos nosotros formamos parte de estos sistemas que están destinados a solucionar los conflictos electorales y a darles un mayor nivel de claridad. ¿Y por qué lo hacemos? Y bueno, porque nuestros ciudadanos necesitan certeza. Otros países elegimos otras fórmulas. Tenemos otras fórmulas, pero siempre dentro del ámbito de los tribunales especializados. El Tribunal Calificador de Elecciones de Chile está compuesto por magistrados de la Corte Suprema. Son jueces del Poder Judicial, pero se forma como tribunal especial para las elecciones. En el caso de la Argentina, somos un órgano del Poder Judicial. Ni siquiera somos un tribunal del máximo nivel, como es la Corte Suprema. Somos una Cámara del Poder Judicial, especializada en temas electorales. Y esto es así, por lo menos en nuestro caso, a mí me pidieron que les hable de Argentina, desde el año 1912. En el año 1912, en Argentina, se estableció la llamada Ley Sáenz Peña, fue la ruptura del orden conservador. Hasta esa época, en Argentina, las elecciones las ganaba un grupo oligárquico de partidos conservadores. Empezaron a llegar inmigrantes. Mi país es un país de mucha inmigración. Yo me llamo Dallavia. Mi apellido tiene origen italiano. Llegaron muchos inmigrantes. Llegó Gardel de Francia, por ejemplo. Nacido en Toulouse, llegó a la Argentina y cantó Mi Buenos Aires querido. Muchos inmigrantes llegaban. Y los inmigrantes traían sus ideas, socialistas, anarquistas, traían sus ideas. Entonces la política empezó a cambiar. Y ahí aparecieron los primeros partidos populares. El socialismo, 1896, la Unión Cívica Radical, Balem, Irigoyen, 1894. Entonces, en un acuerdo que hubo entre un presidente conservador, Roque Sáenz Peña, y un líder popular, Hipólito Yrigoyen, se reforma el sistema electoral, la Ley Sáenz Peña. Y se discute en ese momento quién iba a controlar las elecciones. Hipólito Yrigoyen, ese presidente radical, le propone al presidente Sáenz Peña que fueran los jueces, que fueran los integrantes del Poder Judicial los que controlaran las elecciones. Yo soy juez, soy miembro del Poder Judicial, integro la Cámara Electoral. Y eso en ese momento no era una cuestión tan clara, de que los jueces controlaran los procesos políticos y electorales. Acuérdense, y si no se acuerdan se los recuerdo yo, que en el derecho, en nuestro ámbito en general, existía una doctrina que venía de la Corte de Estados Unidos y era que estas eran cuestiones políticas y que las cuestiones políticas no eran justiciables. La doctrina de las political question recién va a empezar a dar vuelta a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX. Hasta entonces se pensaba que esta materia de la cual nosotros nos ocupamos era ajena a los tribunales de justicia. Es más, todavía hay artículos en muchas constituciones, inclusive en la mía, el artículo 64, que viene del derecho inglés y que dice que cada Cámara del Congreso es juez de los títulos y de las elecciones de sus miembros. A nosotros eso nos trae conflicto todavía, porque está en la Constitución que cada Cámara del Congreso es juez de los títulos y de las elecciones de sus miembros. Y resulta que tenemos una justicia electoral
Y tenemos, que ahora la voy a explicar, pero en general esto está muy aceptado. Nosotros teníamos, doctor Tábara, un maestro del derecho constitucional, que usted seguramente lo conoció, el doctor Vidar Campos, ya falleció, que decía, bueno, desde que existe la justicia electoral, esta discusión está sesgada. Es la justicia la que analiza las elecciones, dicta el fallo y los revisa. Sí, esto es así, pero cada vez que al Congreso no le gusta tenemos un problema. Y se acuerdan del artículo 64. Cada tanto aparece algún caso. Y yo les voy a contar alguno. Nosotros tuvimos un caso Patty. No es una hamburguesa, no es una marca, sino que tuvimos dos casos. Yo les voy a contar casos más bien para que veamos un poco solución de controversias, ¿no? Y después les voy a dejar el PowerPoint con los casos. Tuvimos dos casos que fueron, podríamos decir, leading case. Uno fue el caso Bussi. Bussi había sido un gobernador, digo, nosotros tuvimos, porque estoy hablando de la Cámara Electoral en su actual composición. En Argentina la Cámara Electoral, que como les digo es un tribunal de segunda instancia, ahí lo tienen, nosotros tenemos como cabeza del Poder Judicial a la Corte Suprema. Después tenemos a la Cámara y después tenemos a los juzgados de primera instancia y a las juntas electorales. La Cámara está integrada por 3 miembros, el doctor Muné, que es el juez decano, el doctor Corcuera y yo. Somos 3 jueces. En ese caso llega a la Cámara una causa que está planteada con un legislador que había ganado una elección, pero que el Congreso lo cuestionaba por falta de idoneidad moral. Este hombre había sido gobernador de una provincia en el norte argentino durante la dictadura. Y si bien no tenía ninguna causa penal en su contra, el Congreso consideraba que había falta de idoneidad moral. La cuestión va a la justicia, la jueza de primera instancia dice que esto era una cuestión política no justiciable, nosotros nos pronunciamos diciendo que la cuestión se había vuelto abstracta porque ya había asumido su suplente, y la Corte Suprema, que es la cabeza de nuestro Poder Judicial, que interviene muy poco en materia electoral, por eso le pregunté a Yolima cuánto intervenía la Corte de Colombia. En Argentina interviene muy poco la Corte Suprema, diría que en un 3% de los casos en materia electoral. Sobre todo porque cuando las cosas llegan a la Corte, las elecciones ya pasaron. Pero la Corte nos dijo, si bien esto ya pasó, y este diputado había terminado el mandato, fíjense lo abstracta que era la cuestión, corresponde que la Cámara Electoral, que es el tribunal especializado en derechos políticos y electorales, se pronuncie. Y nosotros dijimos que el diputado había ganado la elección y era legítimo que hubiera estado en su cargo. Citamos para eso un precedente de la Corte de Estados Unidos, el caso Powell versus McCormack. En ese caso se trataba de un senador, el senador le pidió a la Corte de Estados Unidos que le diera los sueldos que no había percibido por no haber entrado al Congreso, además de pedirle a la Corte que le diga si su elección era legítima. La Corte le dijo su elección era legítima, el senador debió asumir, pero con el pragmatismo de los norteamericanos le dijo, los sueldos no le corresponden porque no trabajó. Y ahí ese precedente fue citado acá. El otro caso fue el caso Patty, que se los cuento muy brevemente, porque tiene que ver con los delitos de lesa humanidad y porque ha tenido fuerte impacto en nuestra legislación. Patty fue un candidato a diputado que había sido comisario durante la dictadura y que tenía muy mala fama, lo acusaban de represor desde los sectores de izquierda, pero en realidad él se presenta a la elección, oficializa su candidatura, no había ninguna objeción y gana la elección. Cuando llega al Congreso, otra vez no lo quieren dejar ingresar por falta de idoneidad moral. Nosotros tuvimos un amparo y dijimos, tiene que ingresar y el Congreso le tiene que tomar juramento porque no hay delito alguno que impida su asunción. Y el Congreso no le tomó juramento.
Por eso les digo que es un caso del artículo 64. El Congreso no le tomó juramento e hizo la siguiente interpretación. Siguiendo la doctrina, la vieja doctrina del caso Alfredo Palacios. Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de América. Ganó una elección cuando tenía 24 años por un barrio que les recomiendo a los que no conocen Buenos Aires que lo visiten, por el barrio de La Boca, y ya que están por ahí, pueden ir a un estadio que se llama La Bombonera, pueden ir a ver un partido. Cuando están por ahí me llaman y yo me voy a encargar de que puedan ir. El doctor Pérez Duarte también. El caso Patti fue un caso que se planteó por primera vez en la elección del 2005. Y en ese caso, el Congreso no le toma juramento, pero dice, los legisladores tienen fueros desde el momento en que son electos, no desde el momento en que asumen. Les voy a contar un poco más. Alfredo Palacio cuando ganó la elección tenía 24 años, pero cuando asumió tenía 25. Y se discutió a nivel de la Constitución cuál era la edad para asumir. Se dijo que era el momento en que se asumía el cargo, pero se estableció en la doctrina que se tenían fueros desde que se fue electo. Este es el motivo. Entonces el Congreso dijo, si tiene fueros, desde que ganó la elección, le podemos hacer un desafuero. Y lo desaforaron. Y por ese motivo nunca asumió. Fue un conflicto de poderes, a pesar de que nosotros dijimos debió asumir. Cuando vino el caso Patti II en la elección del 2009, porque se volvió a presentar por diputado, ya la cuestión era distinta. Argentina había ratificado 2 convenciones sobre delitos de lesa humanidad, donde decía que las personas que tenían causa por este tipo de cuestiones no se podían presentar como candidatos. Entonces la cuestión fue distinta. Pero lo cuento solamente para decir, la materia que nos toca a nosotros tiene muchos conflictos de carácter político, entonces nos lleva a ver cómo tenemos que decidir, de qué manera resolvemos los jueces estos tipos de casos políticos, porque tenemos choques. Hay jueces, por lo menos en mi país, supongo que acá también, que son rusonianos, que creen que todas las cuestiones electorales hay que dejar que las resuelva la política y que el magistrado tiene que intervenir lo menos posible. Y también hay jueces que creen lo contrario, que creen que siempre que haya una cuestión política involucrada o un derecho político involucrado, el juez tiene que intervenir. Esto da para todos los gustos, pero ya les voy a explicar que en esto también oscila nuestra jurisprudencia. En el caso Baker versus Carr, que resolvió la Corte de los Estados Unidos, fue el primer caso en el cual se trató si esta era una cuestión no justiciable o justiciable. Fue un caso de gerrymandering, ustedes saben lo que es el gerrymandering, un caso de circunscripciones. La Corte dijo, no es lo político o lo no político lo que define la actuación de un juez. Siempre que haya, no es el rótulo. Ahí se trataba de una delimitación de circunscripciones y por eso siempre se había pensado que esto era una cuestión que no le correspondía a los jueces. La Corte dijo, siempre que haya derechos políticos fundamentales, nosotros tenemos que intervenir. Y nosotros ya sabemos, a esta altura del siglo XXI, que los derechos electorales no son solamente derechos civiles y políticos de primera generación. Hoy son derechos de participación política y que nosotros ahí tenemos una función los jueces especial. La Corte Interamericana también nos lo recuerda en sus precedentes y cada vez más se mete más en el tema. Poco, al lado de la Corte Europea, porque en América Latina están los tribunales electorales. Y si uno quiere ver jurisprudencia electoral, tiene que leer lo que resuelven los tribunales electorales, o las publicaciones que hace CAPEL, o los organismos especializados, o el Tratado de Derecho Electoral Latinoamericano, donde intervienen juristas que han tratado la cuestión, intervienen muchos magistrados de los tribunales. En general hay en América Latina mucha materia. Pero para no irme mucho por las ramas, porque me pidieron que hablara de Argentina, voy a pasar rápido. Nosotros tenemos
la Corte Suprema, que interviene poco, la Cámara Electoral, que es el superior tribunal en la materia, es el único tribunal especializado en materia electoral. Porque en la primera instancia, la Argentina, como ustedes saben, es un país federal, estoy hablando de la organización federal, en la primera instancia, los 24 juzgados federales con competencia electoral, que son uno por cada provincia, más la ciudad de Buenos Aires, son jueces federales que tienen competencia múltiple, es decir, esos jueces no son solamente electorales, tienen competencia penal, civil, contencioso administrativo y están asistidos sí por una secretaría electoral. Por lo tanto, la especialidad técnica es de la Cámara y como la especialidad técnica es de la Cámara, la ley nos dice que nuestros fallos son obligatorios para la primera instancia. Nuestros fallos son obligatorios. Tenemos una función de casación. Los fallos. Esto es una cosa rara en Argentina porque en general cada juez tiene una función independiente. Nuestro sistema de control de constitucionalidad es difuso, pero los fallos de la Cámara Electoral son fallos obligatorios para los jueces de primera instancia y para las juntas electorales. En tiempo de elecciones, en cada provincia se forma una junta. No los voy a aburrir demasiado con esto. Sí les voy a decir que como la materia electoral está tan ligada a la materia constitucional, muchos de los fallos en materia electoral son fallos de naturaleza constitucional. Nosotros intervenimos mucho en cuestiones técnicas, pero también en cuestiones constitucionales. En Argentina rige el control difuso, no tenemos control concentrado como existe acá en el Perú. No hay una corte constitucional, no hay un tribunal constitucional. La Corte Suprema es tribunal supremo y al mismo tiempo ejerce la última instancia del control de constitucionalidad. Porque el control de constitucionalidad, al ser difuso, lo ejercemos todos los jueces. Pero a algunos nos toca más especialmente por la materia. La materia electoral es una materia que se toca mucho. Y en esto yo podría decirle con la confianza que me da en estar en un auditorio especializado en esta materia, es que varía mucho el tipo de cuestión. En general, la Cámara Electoral y los jueces electorales también somos muy ortodoxos en el control de constitucionalidad cuando se trata de conflicto de poderes. Si la cuestión tiene que ver con elecciones y conflictos de poderes, el tribunal suele ser muy estricto en los estándares y suele aplicar el self-restraint. Es decir, pensamos que otra manera de resolver, perdonen que a veces les dé la espalda y ustedes son el Jurado Nacional de Elecciones, no es por falta de respeto, es porque camino. Pero lo hacemos porque tememos en entrar en conflicto de poderes. Miren, a la hora de anécdota, cuando a mí me tocó llegar a la Cámara Electoral fue en el año 2001. Haciendo la cuenta ya llevo 14 años, el tiempo pasa rápido. Llegamos allí con el doctor Corcuera, los dos nuevos, y con el doctor Muné. A mí me habían dicho que en la Cámara Electoral me iba a aburrir porque iba a tener poco trabajo. Ustedes saben que otra cosa que nos dicen a los organismos electorales es que trabajamos poco, porque la gente cree que trabajamos nada más que cuando hay elecciones. En realidad, el soberano, que es el pueblo, no conoce bien que para que las elecciones se hagan, en el caso de Argentina cada 2 años, o en el caso de Panamá cada 4 años, o en el plazo que sea, de 5, perdón, en el plazo que sea en cada país, hace falta una organización permanente que mantenga los registros electorales, que trabaje en el reconocimiento de partidos políticos. Nosotros tenemos 500 partidos políticos en Argentina de orden nacional, sin contar los provinciales. Tenemos la política muy fragmentada y tenemos conflictos permanentes. Hace falta una verdadera organización.
Y esa organización es permanente, porque el registro es permanente. Allí van los inhabilitados, las cartas de ciudadanía. No se lo voy a contar a ustedes porque ustedes lo saben muy bien y trabajan en eso. Pero existe un poco esa idea. Entonces, nosotros tenemos esa diferencia. Si las causas están vinculadas con elecciones, se trata de ser estricto. En el año 2001, vuelvo al cuento, cuando llegamos con el doctor Corcuera, nos decían, bueno, ustedes llegaron a un tribunal muy tranquilo. Yo decía, mejor, porque como han escuchado soy profesor, yo pensaba que me iba a poder dedicar en parte de mi tiempo a la actividad académica. En el año 2001, ustedes recordarán, tuvimos 5 presidentes en la Argentina. Yo no sé si fue la maldición que hayamos llegado con el doctor Corcuera o yo, pero no nos íbamos nunca de la Cámara y además escuchábamos al doctor Muné y a los viejos secretarios, a Otaño Piñero y a Gonzalo Raura, que decían, esto nunca pasó, y nos miraban a nosotros como si tuviéramos la culpa de todo lo que ocurría. En realidad la culpa no era nuestra, pero entre otras cosas se planteó, el presidente Duhalde, fue un presidente provisorio que hubo en Argentina, por la matanza de 2 personas en un puente. En aquel momento la muerte de 2 personas ocasionaban la ida de un gobierno. Últimamente mueren muchas personas en muchos episodios y la realidad parece no inmutarse. Esto es también un cambio para nosotros en la vida política. Pero en ese momento el presidente Duhalde adelantó las elecciones. Y el tema fue que las elecciones se adelantaron de manera tal que se estaba incumpliendo la Constitución, que establece un plazo de 60 días previo a la terminación del mandato presidencial, que era el mandato del presidente de la Rúa. Y entonces ahí fuimos muy estrictos con la legitimación, y en los casos que se nos presentaron impugnando la cuestión del plazo, como lo presentaron ciudadanos comunes que no estaban compitiendo, aplicamos muy estrictamente el estándar de legitimación, la falta de interés legítimo, y no abrimos la causa, entre otras razones, porque de lo contrario no hubiera habido elecciones y lo que la gente estaba esperando era que hubiera elecciones. Es decir, que ser muy estrictos nos permitió, en un caso como fue el caso Moner Sanz, no abrir la legitimación. En otros casos, en cambio, la legitimación se ha ampliado. Ha habido una ampliación. Acá estoy hablando de Moner Sanz y Salvatierra, que fueron casos muy estrictos, pero por ejemplo en el año 2009 se planteó un caso muy cuestionado en la Argentina, que fue las candidaturas testimoniales y candidatos que después no iban a asumir. Entonces se aceptó la legitimación de un ciudadano que no pertenecía a ninguna agrupación política. Es decir, esa legitimación ha sido muy amplia en algunos temas. Por ejemplo, la legitimación que la Cámara admite muy ampliamente lo ha sido en temas como el cupo femenino. No voy a hablar de las cuotas de género, ya habló bastante mi colega y todos acá estamos de acuerdo en ampliar la participación política. En Argentina la participación política es muy amplia, las cuotas de género tienen que ver con eso, pero también tiene que ver con la amplitud que ha tenido el tribunal para admitir este tipo de causas. Lo mismo en materia de los votos de ciudadanos con prisión preventiva. También ha habido una amplia legitimación, una amplia ampliación del tribunal. Creo que ustedes ya conocen ese caso, lo hemos hablado varias veces. En este momento se está discutiendo si en varios expedientes ya no el voto de los procesados, sino que se está discutiendo el voto de los condenados. Y creo que es algo que se nos viene. En Europa lo ha tratado la Corte Europea de Estrasburgo, en unos casos de Inglaterra, se ha vinculado con los derechos políticos. Acá tenemos una discusión, veo que el doctor Penco mueve la cabeza y yo comprendo cuál es su motivo. El artículo 23.2 de la Convención Americana nos habla de las cláusulas de restricción de las candidaturas, entre otras cuestiones, no tener condena en materia penal. Eso no está en la Convención Europea. Hasta ahora en América Latina la línea la hemos establecido entre tener condena y no tener condena. En Argentina hemos pensado, aunque nos dio mucho trabajo, que las personas que estaban presas pero que no estaban condenadas
tenían derecho al sufragio. Y hemos organizado el sufragio de los procesados. Pero les aviso, porque es un tema que se viene, a nosotros se nos está viniendo, por un lado también inesperado, que ha sido que, como sucede también en el Perú, que jueces que dan lugar a amparos en materias no electorales han hecho lugar a estas cuestiones, por una gran actividad de parte de defensores oficiales. Y nosotros estamos esperando en tener un caso en donde la Cámara Electoral se pueda pronunciar, porque para nosotros esto tiene consecuencias directas. Por ejemplo, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires dictó el año pasado un fallo dividido a favor del sufragio de los condenados. Pero claro, el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires es un tribunal que no tiene competencia en materia penal, sino contravencional. Es decir, no tiene presos en sus cárceles. Entonces, es distinta su responsabilidad a la que tenemos nosotros. Un fallo nuestro implica una incidencia directa sobre el sistema electoral en su conjunto. Se ha ampliado la participación política a las comunidades aborígenes. En esto creo que seguimos una tendencia en América Latina. La participación ciudadana en Argentina se ha ampliado mucho, también con el sistema de elecciones primarias, que ahora vamos a tener en agosto. En los partidos políticos participan los ciudadanos en una elección primaria obligatoria en agosto. Uruguay también lo tiene para presidente, pero nosotros lo tenemos para todas las candidaturas. De manera tal que la elección primaria se vuelve una organización electoral muy importante. Y ahí también tenemos mayor intervención. Yo esto se los voy a dejar, pero a los efectos de no complicarles de no hacerles más extensa mi explicación, voy a detenerme solamente en algunos casos. En alguna de las primeras pantallas, yo la pasé porque manejo mal el PowerPoint, discúlpenme, aparece que en Argentina, también es la dada, Patricio, también es la dada. En una de las primeras pantallas aparece, tal vez sería bueno que vuelva, porque siempre... En una de las primeras pantallas aparece que en nuestra organización electoral no solamente está la justicia electoral, sino como ocurre en otros países, también intervienen otros órganos. Como ocurre acá en Perú, que está la OMPE y está también el RENIAC. En Argentina, si me lo pusieron acá, acá está. Ahora bien, esta organización electoral no es permanente. Esto es en época de elecciones. En cambio, la Justicia Nacional Electoral es permanente. Lo que hablé antes, la Cámara Electoral, la Corte Suprema, los 24 juzgados son permanentes. En época de elecciones intervienen otros organismos electorales. Bueno, acá tenemos organismos auxiliares en época de elecciones. Aparece la Dirección Nacional Electoral, que es una dirección dentro del Ministerio del Interior, el Comando General Electoral, que son las Fuerzas Armadas, que custodian los comicios, que en Argentina tienen una tradición electoral importante, porque cuando se sancionó la ley Sáenz Peña en el año 1911, el primer registro censo se hizo con el enrolamiento militar. Entonces siempre la participación de las Fuerzas Armadas, a pesar de los golpes de Estado que hemos tenido, se ven como una garantía del proceso y no como un inconveniente. También, bueno, ahora ya no, pero en su momento la libreta de enrolamiento era el documento electoral. Y después la oficina de correos que se encarga de la distribución. Estos organismos en el Código Electoral Nacional aparecen con funciones. En el último tiempo, bueno, me detengo un poco en esta cuestión que muchos de los colegas conocen porque ha sido materia de discusiones y que tiene que ver
en algo que ustedes seguramente verán en los diarios, y es los enfrentamientos que hemos tenido entre el Poder Judicial, que en la Argentina es un Poder Judicial independiente, según la Constitución, y el intento de intervención por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo desde posiciones hegemónicas, sobre el Poder Judicial. Esto nos ha llevado a conflictos. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un proyecto de ley llamado de democratización de la justicia. Es un proyecto en el cual hubiéramos tenido que intervenir nosotros, la Cámara Electoral, porque hubo una sentencia de inconstitucionalidad de la jueza electoral de la capital. Se pretendía allí hacer electos a miembros del Consejo de la Judicatura por el estamento de jueces, y también iba en el fondo una cuestión de hacer electivos a los miembros del Poder Judicial. Un debate ideológico fuerte hubo en esa cuestión, y la Corte Suprema, por per saltum, de acuerdo a una ley nueva, la Corte pudo intervenir por per saltum, declaró inconstitucional el proceso. En ese tema nosotros tenemos algunos conflictos, y que tiene que ver con el intento del Poder Ejecutivo de adquirir mayor injerencia en la materia electoral, que nosotros vemos negativamente. Desde las sentencias de la Cámara lo hemos visto negativamente, a pesar de alguna ley y sobre todo de un decreto del año 2009. Por ese decreto, la Dirección Nacional Electoral, que es un órgano dentro del Ministerio del Interior, tiene mayores funciones, sobre todo, mayores funciones a las que tenía antiguamente, sobre todo en el reparto de espacios de publicidad para las elecciones, en el sorteo de las franjas y en el reparto de espacios de publicidad, que es un tema altamente conflictivo en Argentina, todo el tema de espacios de publicidad. Sumado a eso, a el debate que tenemos, porque el Ministerio del Interior monopoliza el presupuesto para las elecciones. Nosotros no tenemos autonomía presupuestaria. Si quieren que les agregue más elementos al conflicto, el ministro del Interior es candidato a presidente, en este momento. O sea, por supuesto que eso genera un debate con todos los partidos de la oposición de altísimo voltaje. Hoy, mientras estaba sentado acá y veía el celular, como hacemos los magistrados cuando viajamos, me entero de una nota de prensa y de una gran preocupación, porque tenemos, entre otros problemas que tenemos actualmente, ustedes saben que estamos en año electoral, tenemos el problema de la publicidad. Todos los partidos políticos están violando la publicidad. Hemos tenido algunos fallos sobre eso, ya se los voy a contar. Todos los partidos políticos están violando la publicidad de campaña. Hay una norma que establece 50 días como publicidad. Esto obedeció a un interés que tuvo en su momento el Congreso de la Nación de achicar los plazos de campaña, de que los plazos de campaña fueran cortos, no fueran muy largos. ¿Y qué pasó? Cuando uno va, si visita la Argentina, ve carteles por todos lados, publicidad explícita y publicidad implícita. Hasta ahora estamos esperando un fallo, ya lo ha habido en primera instancia, estamos esperando un caso. Pero uno de los problemas que hemos tenido es que los fiscales no han instruido casos y, como saben ustedes, los partidos políticos tampoco se denuncian entre ellos. Entonces, la semana pasada reunimos en la Cámara a las empresas y a las cámaras que hacen publicidad a través de los carteles en la vía pública, que es un sector no regulado en Argentina. En Argentina está regulado el sector de televisión y el sector de radio y el sector de periódicos por sorteo, pero el espacio de publicidad en la vía pública no. Los reunimos con el fiscal y le dijimos muy amablemente, de manera muy clásica, que hasta ahora podría ser que ellos no se hayan dado cuenta, pero que tenían responsabilidades penales y que les iban a empezar a llegar oficios con materia de responsabilidades penales. Estos señores se fueron un poquito blancos y asustados, y hoy esto salió en la prensa y por supuesto estaba el ministro del Interior muy asustado también. Pero en estos temas nos resulta un poco más compleja la actuación, porque son mercados y ámbitos de más difícil penetración y control,
así como explicaba antes nuestra colega, ocurre también como con la materia de financiamiento. En ese tema, ustedes díganme, Francisco, ¿cuándo quieres que...? Bueno, voy terminando con algunos casos. Vinculado con este tema, que es el de la publicidad, que si yo les tuviera que decir cuál es el problema más grave en la política argentina hoy, es este. Si yo les diría qué nos preocupa, por supuesto que nos preocupa el narcotráfico también, y estamos en materia de financiamiento de política, estamos extremando los canales de cruces de información con organismos oficiales para trabajar sobre este tema. Creemos que tenemos serias razones para pensar que esto también se nos viene en algunos de nuestros países. El aporte de dinero de origen de causas tan complejas como estas, de manera anónima metida en la política, y estamos extremando los esfuerzos en eso. Pero nos preocupa mucho el tema de la publicidad, por lo que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil en Argentina han llamado el efecto cancha inclinada. Es decir, que la pelota vaya para un solo lado. Como Boca ayer contra el Zamora, que ganamos 5-1, estaba inclinado. Y entonces, en ese caso, lo que dice la oposición, lo que dicen todos los partidos es, bueno, si el gobierno hace publicidad cuando quiere, nosotros también, y violamos la norma. Y la verdad que nos coloca a los jueces en un problema un poco complejo. Ya en 2 fallos, las sentencias se las voy a dejar, tuvimos oportunidad, en uno fue el caso Fútbol para Todos, es un programa de televisión que hay en Argentina que transmite los partidos de fútbol, por una decisión política tomada en el año 2009, con el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se le quitó la transmisión del fútbol a los canales de cable, sobre todo al grupo Clarín, con el cual también hubo un debate mediático por cuestiones monopólicas, y el gobierno tomó a su cargo la transmisión del fútbol. Es un contrato muy importante. El fútbol nos gusta a todos, lo vemos todos los fines de semana, pero todos los programas de fútbol van seguidos de publicidad oficial durante los intervalos. Aparece el ministro de Interior inaugurando trenes todo el tiempo, y hasta los propios relatores son contratados por el gobierno y hacen comentarios favorables al gobierno durante el partido de fútbol, lo cual es una originalidad, porque parecería ser que cuando hace un buen pase un jugador, también algo ha tenido que ver la mejora de los campos y de los estadios. Y esto ha generado un planteo que se llamó el caso Fútbol para Todos, que fue durante la Copa América en el año 2011, donde se pasaba en el año 2009, donde se pasaba una propaganda que era un canto que se llamaba Nunca Menos y que enfatizaba las virtudes del expresidente Néstor Kirchner. Y la oposición lo vio como un acto de captación de votos. Y esta cuestión se llevó a los tribunales y el gobierno retiró el spot antes de los plazos prohibitivos. Los plazos prohibitivos son 20 días en las primarias y 30 días en las generales, para hacer publicidad, propaganda de carácter oficial. Nosotros lo que pudimos hacer es lo que hacemos muchas veces, dictar una sentencia exhortativa. Muchas veces nos hemos visto obligados a dictar sentencias exhortativas. Sentencias que no definan el pleito, pero que le digan al Congreso y al Poder Ejecutivo que sería conveniente que achicaran los plazos, o que los alargaran en este caso. Que las prohibiciones tienen que ser mayores porque hicimos larguísimas consideraciones sobre la importancia que tiene la intervención del Estado en el juego político y el dinero del Estado en el juego político. Este es un problema que nosotros tenemos en este momento. Termino, si me lo permite el presidente, con 2 cuestiones que se trataron durante la exposición anterior y durante el debate.
Se los cuento porque creo que pueden aportar también al análisis comparado. Uno es el tema de los candidatos que tienen antecedentes penales. Nosotros en un fallo Romero Feris, que fue un fallo del año 2003, separamos en la sentencia la sanción penal de la inhabilitación electoral o de la inelegibilidad. Y diferenciamos el sufragio activo del sufragio pasivo. Y dijimos que había serias razones para que en el caso de sufragio pasivo, es decir, del derecho a ser elegido, el escrutinio fuera más estricto que en el sufragio activo. El contexto político era que en el año 2001 había habido un escándalo en el Senado de la Nación, que se llamó la Banelco, la época de la Rúa, donde se denunció que se compraban los votos de los senadores. Cosa que, debo decirles, en la película Lincoln, ustedes pueden ver, no lo hago defensa de mi Senado, creo que la política tiene que mejorar en todos lados, pero en la película Lincoln, que se vio en los cines, se ve cómo los operadores de Lincoln compraban los votos para la enmienda 13 sobre la esclavitud en los Estados Unidos. O sea que esto no es nuevo en la política, pero en la Argentina fue un escándalo. Y esto fue una elección de un senador que tenía 3 condenas penales y tenía muchas causas penales que estaban en ejecución. El problema era que las condenas penales no estaban firmes. Y para la jurisprudencia penal en Argentina, una causa penal requiere condena firme. Eso no lo dice la Convención Americana. El artículo 23.2 prohíbe asumir un cargo si se tiene condena en sede penal. Nosotros interpretamos, por vía de un principio que está en la Constitución, que es la idoneidad para los cargos públicos, que para ser senador nacional, el hecho de tener condenas penales, además estaba privado de la libertad. Las condenas no estaban firmes porque el tribunal de esa provincia no estaba conformado y este hombre era gobernador, aspiraba a senador y era gobernador y no lo dejamos asumir. Y el tema, siempre pensamos que a lo mejor el procurador de la Corte nos decía algo, era el doctor Rigui en ese momento, que era un destacado penalista, nos decía algo porque nos iba a decir algo en su dictamen porque era penalista y la verdad que el fallo quedó firme. Y quedó firme entre una separación de lo que significan las responsabilidades penales y otra cosa la idoneidad para materia electoral, en la cual creemos firmemente, creemos que son dos cosas distintas, porque no estábamos discutiendo la presunción de inocencia. El problema no era la presunción de inocencia, el problema era si el electorado no tenía derecho a candidatos mejores, si no tenía derecho para un alto cargo de la República que sus candidatos no mostraran mejores condiciones en esas características. Bueno, podría contar más casos, por supuesto, como seguramente los distinguidos colegas que están aquí presentes también tendrán muchas cosas para contar. En nuestra vida institucional nos siguen pasando cosas todos los días. Algunos son problemas nuevos, son desafíos que tenemos que tener. Miren, y termino con esto. Ahora es probable que nos llegue un caso sobre la publicidad anticipada, sobre todos los partidos políticos están violando la publicidad anticipada. Y el otro día fui a un seminario en Buenos Aires, donde participaban muchos dirigentes políticos, y algunos decían, bueno, tenemos que pensar que ahora la campaña es permanente, y que por lo tanto no tiene sentido sancionar, porque además sería una sanción estéril, porque no hay nada peor cosa para un tribunal que dictar sentencias que después no se cumplen. Eso lleva a una pérdida de autoridad. Sin embargo, parte de nuestro rol está en los límites. Y a veces la discusión interna o la discusión interna en el tribunal es hasta dónde dejar que la política corra su curso o hasta dónde es necesario un límite. Y a veces cuando las cosas se salen demasiado de cauce, nuestro rol tal vez esté en eso, en poner los límites. Porque
esto es política, nosotros no podemos dejar de tener una mirada política sobre lo que tenemos que resolver, no podemos dejar de tener una mirada sobre la realidad, pero como decía Aristóteles, a nosotros no nos toca la fase agonal, a nosotros nos toca la fase arquitectónica, hacer que el sistema siga funcionando, más allá de la cuestión del momento. Y como dijo el general von Clausewitz en su libro sobre la guerra, el mariscal von Clausewitz, no lo quiero degradar, si la guerra es algo demasiado importante como para dejarla solamente en manos de los militares, nosotros los que nos ocupamos de esto, también sabemos que la política es algo demasiado importante y demasiado valioso para las sociedades para dejarla solamente en manos de los políticos. Tenemos que estar nosotros marcándole los límites y marcándole esos principios. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Gracias. Quiero preguntar cuáles son los límites que tiene el ministro que usted ha dicho que está ejerciendo, pero es candidato presidencial. Entonces, ¿en qué momento debe renunciar o en qué momento, qué pasa ahí? Y lo otro es si existe una norma de ley en Colombia existe una ley de garantías que pone unos límites especiales para quien está ejerciendo el poder, en este caso para el presidente, mientras ha habido reelección, porque se está discutiendo en Colombia que no, la proscripción de la reelección presidencial, pero mientras haya reelección, mientras ha habido reelección, que es la última elección del actual presidente, él tiene unos límites superiores a los otros candidatos para buscar equiparar la fuerza. El tope, por ejemplo, del presidente en Colombia, del candidato presidente, es muy inferior al tope de quien lo confronta, porque se asume que él tiene el avión presidencial, él tiene otros elementos que de no tenerle un tope más bajo sería una preponderancia sobre los demás. Pero adicionalmente hay un tema y es la propaganda institucional. Y ¿cuál es esa? Esa es una línea muy delgada, pero ¿hasta dónde entonces allá en su régimen se considera que es propaganda política o publicidad electoral la que hace el gobierno de sus obras y de sus ejecutorias frente a la otra que debe hacer los que son candidatos rasos, ciudadanos, que quieren aspirar a disputar ese mismo gobierno? ¿Está reglamentado eso allá? ¿Se penaliza la propaganda institucional? ¿Se tiene como una propaganda política o es una crítica de los opositores que dicen esto es una verdadera propaganda política? ¿Está trabajándose ese tema ya? Bueno, muchas gracias. En realidad, si le tuviera que contestar todo, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Pero voy a estar... ¿No? ¿Se escucha bien? Voy a decir... A ver, yo tengo una idea republicana de nuestro rol. Y creo que hemos retrocedido en América Latina porque... Me refiero en cuanto a la función de los organismos electorales y a nuestro planteo, en algunos casos, sobre todo en el debate ideológico. Cuando se recuperó la democracia en la década de los 80, el rol de los organismos electorales independientes estaba claro. Lo que ha pasado en mi país, y tal vez por algunas posiciones ideológicas, populistas que se han difundido mucho, es que ha habido cierta corriente en que el rol del gobierno en el juego de la política tiene que ser importante y una suerte de desprecio en el debate sobre el rol formal que cabe a los organismos de control. Creo que es un error, la experiencia lo demuestra, y esto va en cuanto a la cuestión que usted me pregunta sobre el ministro del Interior. Nosotros no sabemos exactamente qué va a hacer. Yo le diría que en un debate ético y de regla de juego clara ya debió haber elegido y debería haber renunciado. Ahora, si va a renunciar o no, yo no lo sé. Hay todo tipo, pero no hay una norma precisa, que se lo prohíba. El problema es que no hay una norma precisa que le prohíba presentarse a candidato. No hay ninguna norma que le prohíba a un funcionario público presentarse a candidato. Nosotros sí tuvimos
en la Constitución del 53 hay un artículo que es el artículo 73 que le prohíbe a los gobernadores de provincia presentarse al Congreso por las provincias de su mando. Esto ha ocurrido largamente en la historia argentina. Largamente los gobernadores después iban de senadores. Pero nunca se había planteado. La única vez que se planteó, yo voté en disidencia. Es decir, voté por la aplicación del artículo 73 porque está en la Constitución. Usted me dirá, es una posición muy rígida. Todos me dijeron, es una posición muy rígida, porque todos los gobernadores van de legislador. La Constitución dice eso, y el debate del 73, el convencional Seguí dice, si dejáramos que los gobernadores fueran candidatos al Congreso, utilizarían los recursos para llegar a su cargo. Eso dice el debate de 1853. Yo voté en contra. O sea, creo que los límites son necesarios, y a mí me parece, usted me da la oportunidad de hacer una catarsis, y yo se la agradezco. Que muchos de los colegas saben, nuestro problema fundamental es que el presupuesto electoral esté en manos del Poder Ejecutivo, es un escándalo, y desde el punto de vista del diseño institucional, o por lo menos no debería ser. En España tal vez esté muy bien que lo tenga el Ministerio del Interior, porque es un sistema parlamentario, el gobierno depende de un juego entre los dos grandes partidos, nunca un gobierno se va a hacer demasiado loco entre el PP y el PSOE, con un sistema bipartidista donde el gobierno pertenece al Parlamento. En nuestra historia es distinto. Los gobiernos quieren la reelección o quieren ganar y hacen todo lo posible. Y nosotros, salvo que seamos ingenuos, tenemos que saber que es así. Entonces, a mí me sorprende, inclusive, que este tema no haya tenido más dimensión por parte del debate político. Creo que lo va a empezar a tener. Y bueno, por ahí el ministro renuncia. El ministro es ministro del Interior y Transporte. Se había hablado de que a lo mejor seguía siendo ministro de Transporte y no seguía siendo ministro del Interior. En cuanto a los límites de lo que es publicidad institucional, publicidad política, no está regulado. Nuestro problema es la falta de regulación. Por eso nosotros hemos exhortado, y todos sabemos que estos son límites muy, muy difíciles, muy difíciles. Ahora tenemos la novedad de que cada candidato se identifica con un color y han pintado por muchos lados sus colores, entonces no ponen el nombre, pero ponen presidente. En alguna provincia, reitero que somos un país federal, en la provincia de Salta, por ejemplo, el Tribunal Electoral de Salta, con una cuestión donde se planteó sobre el actual gobernador Urtubey una publicidad de esas características, dijo que eso no era propaganda política porque no aparece explícitamente que esté buscando la candidatura. No lo comparto, no lo compartiré, ni lo voy a jamás voy a pensar que el electorado es tonto. Creo que los jueces no tenemos derecho a pensar que la gente es tonta. Lo que sí ha dicho la Cámara en el año 2003, y con esto termino, en un fallo promovido por la Fiscalía, por una causa donde se cuestionaba la candidatura del gobernador de la Sota de Córdoba, donde él dijo: yo no soy candidato porque todavía no oficialicé la candidatura, por lo tanto no me corresponden las sanciones. Nosotros lo sancionamos, porque le dijimos que todo acto destinado a la captación del sufragio, si nosotros tenemos que presuponer que el legislador es racional y es el representante del pueblo, ¿por qué tenemos que presuponer que el electorado es tonto? Cuando un candidato está buscando la captación del sufragio y lo hace de forma subliminal, lo está buscando. Sí creo, comparto con usted, que nos falta una regulación como la que tiene México, por ejemplo. Tal vez México es el extremo, pero algo que se acerque un poquito más, porque nuestro problema es ese. Y es muy difícil enfrentarse a los partidos políticos y decirle: ustedes no pueden hacer campaña, cuando uno prende la televisión y aparecen estas cuestiones sutiles. Que en México tengo entendido, corríjame, magistrado, que hasta existe prohibición de inaugurar obras públicas y hacer planes sociales, excepto en materia de educación o de establecimientos de colegios. Bueno, algún límite más preciso tenemos que tener, porque estas cuestiones influyen mucho, cada vez más. Le damos la bienvenida y lo felicitamos por su exposición. Usted mencionó
que la Corte Suprema de Justicia interviene como instancia excepcional y solo había materia de recurso extraordinario. ¿Cuál sería el mayor caso de impacto en el que hubiera intervenido la Corte Suprema? Bueno, la Corte en general no ha revocado casos de la Cámara. Yo le conté recién, magistrado, el caso Bussi, donde la Corte nos mandó, yo creo que ese ha sido un caso de alto impacto, por eso lo reitero, nos dijo, aunque el legislador haya terminado su mandato y aunque la cuestión no haya estado, esta es una cuestión de derecho electoral y la Cámara Electoral debe pronunciarse, porque acá hay un tema de principio. Bueno, la verdad, y dictamos una sentencia sobre un tema. Ha habido muchos otros casos en donde esto ocurrió. Por ejemplo, nosotros intervenimos, la Corte cuando los temas tienen relevancia institucional, los toma. El caso Mignone, donde la Cámara Electoral, yo no intervenía en la Cámara en ese momento todavía, estaba el doctor Muné con el doctor Luraski. La Cámara Electoral extendió el sufragio a los privados de libertad no condenados. Por aplicación, dijo, si la Convención Americana de Derechos Humanos tiene aplicación, las personas que no están condenadas tienen que votar. Lo dijo la Cámara, y eso implicaba un gran proceso de organización. Nos dio mucho trabajo, porque una cosa es decir, los presos tienen que votar, como les dije, puede decir un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, y otra cosa, si lo decimos nosotros en la Cámara Electoral, al día siguiente tenemos al procurador penitenciario, al ministro de Justicia, y a ver cómo se hace para organizar todo esto, y además nos dicen, ayúdennos a organizar. Organizamos un sistema donde se vota voluntariamente por una boleta única en las unidades carcelarias, ustedes lo conocen, y la Corte lo tomó al caso y estableció plazos, le dio plazos al Poder Ejecutivo, le dio un plazo de 180 días para instrumentar un nuevo sistema. En el otro caso en el cual la Corte ratificó una decisión nuestra muy compleja fue en el caso del tercer senador por la capital, era una cuestión constitucional nueva, fue una disputa entre Bravo y Vélez donde nosotros intervenimos y donde, ahí tuvimos también un problema con la interferencia del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior anuncia los resultados el domingo a la noche. Esta es una necesidad de la opinión pública. Pero el escrutinio definitivo lo dicta la justicia. Y llega un mes después. Y en este caso, el Ministerio del Interior dio por ganador a un candidato, afín a su grupo político. Lo dio candidato y la Constitución reformada dice que la banca de senador pertenece al partido político que obtenga el primer lugar y la segunda banca al partido político. Este candidato había sumado, iba en alianza y había sumado 2 alianzas. El candidato que se consideraba en derecho hace un planteo, se aplicó literalmente la letra del artículo 54 de la Constitución, pero ustedes saben muy bien, lo que es ir a decirle al que ya festejó, al que lo proclamó ganador el Ministerio del Interior y ya salió a la calle, lo que es decir, no, vos no ganaste, ganó el otro. Por supuesto nos hicieron denuncia penal, pedido de juicio político y todas estas cosas que no suelen suceder a nosotros en nuestra tarea, porque nuestra tarea es muy linda, pero también tiene estas cosas. Y bueno, y el tema fue a la Corte. Y la Corte ratificó la sentencia de la Cámara, para lo cual nosotros fue un gran respaldo. Debo decir que en la mayoría de los casos esto ha sido así. A veces nos llevamos alguna sorpresa. Como sucede en todas las familias, pero bueno, esas cosas también pueden ocurrir. Doctor, permítame, igualmente felicitarlo por su disertación. La pregunta tiene carácter técnico-administrativo, toda vez que no se abordó el tema, considerando que el padrón electoral o registro electoral importante para un proceso electoral, primero, ¿a qué organismo corresponde, digamos, el control o el registro?
Y segundo, si esta es permanentemente actualizada. La segunda pregunta sería si un grupo de ciudadanos que pertenece a una circunscripción electoral, cabe la posibilidad de que días antes de las elecciones, con el plazo que permite, pueda hacer su cambio domiciliario y de tal forma favorecer a un determinado candidato. Le hago esta pregunta porque aquí en nuestra realidad ocurren estos hechos a los cuales nosotros conocemos con el nombre de voto golondrinaje. No sé si en su país ocurre esta situación. Gracias, doctor. Sí, ocurren muchas cosas, para eso estamos nosotros. A ver, no me refería al tema, doctor, porque interpreté que la convocatoria era para hablar de conflictos de control electoral, pero por supuesto comparto con usted que sin padrones puros no hay elecciones limpias y este es un tema fundamental. En la Argentina la responsabilidad del padrón está claramente asignada a la justicia electoral. Los padrones son de la justicia, corresponde a la justicia su organización. Lo que ha habido en el año 2009 es un cambio de sistema, porque hemos pasado de la ficha papel a la informatización, y no fue un tema menor, porque eso implicó en un país federal la manera en que se hacía el padrón. No hay diferencia básica entre el registro civil y el registro electoral, primer punto, excepto en las modificaciones que la justicia electoral realiza, es decir, depuración de inhabilitados y división, como usted bien señala, por distritos, secciones, circuitos, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros somos un país federal. Fíjese usted que en Argentina los registros civiles, doctor, son provinciales. Cuando uno va a anotar a un chico que nace, va al registro civil que es provincial. Los registros civiles provinciales están interconectados con el Registro Nacional de las Personas. Hasta la reforma del 2009, cuando uno sacaba el documento de identidad, que iba con foto y firma, el registro civil provincial le mandaba una copia papel a la Secretaría Electoral de cada provincia. Reitero, somos un país federal. Entonces, cada juzgado, el padrón era provincial, no era nacional. La Cámara Nacional Electoral, el llamado Registro Nacional de Electores, era una copia de todos los registros provinciales que nosotros teníamos en 3 subsuelos en nuestro edificio, que también ustedes seguramente han conocido. En realidad era una copia que teníamos que separar por sexo, por circuitos, porque teníamos padrón masculino y padrón femenino, ya no tenemos más, por ahora son masculino y femenino, pero no hay ninguna otra cosa todavía. Por ahora es así. Pero no sabemos con la reforma del Código Civil reciente qué pasará. Pero ahora tenemos registro único. Ahora, ¿por qué cambió? Porque se informatizó el Registro Nacional de las Personas, que para dolor de cabeza nuestra también depende del Ministerio del Interior. El Registro Nacional de las Personas se informatizó y la información viene directamente a la Cámara, no a los distritos. Esto tiene que ver con las necesidades de la informática. En el mundo antiguo de la ficha papel, tenía más lógica que la ficha papel del ciudadano de Catamarca fuera el juzgado de Catamarca y no viniera a Buenos Aires. Ahora, desde el canal informático, desde el cable de fibra óptica, viene directamente a la Cámara. La Cámara hace un enlace con el Registro Nacional de las Personas, hace una primera depuración, después lo envía a los subregistros a cada provincia, y cada provincia hace una segunda depuración y lo ubica por secciones y por circunscripciones. En esto hemos ganado mucho, porque, bueno, las trampas existen y las migraciones, nosotros hemos tenido sentencias. En un caso de San Luis, yo lo tengo también en el Power que les dejé, nosotros detectamos una fuerte migración y radicación de escuelas en una determinada zona que coincidía con el triunfo de un intendente. Esto lo hemos detectado en más de una oportunidad. El actual sistema informático nos permite aplicar elementos de geografía electoral.
Estamos trabajando nosotros en eso. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación y con la ex Secretaría de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que es una palabra que en Argentina todavía suena feo, pero que son los que se encargan de los mapas, y tenemos gente que está permanentemente trabajando en eso. La intervención del Ministerio del Interior en cuanto al padrón en Argentina es solamente los efectos de la impresión. Porque como nosotros no manejamos presupuesto, el Ministerio del Interior lo imprime. Y ahí nos tenemos siempre que poner de acuerdo, porque el Ministerio del Interior suele tener sugerencias en cuanto a formato. Por ejemplo, hemos incorporado fotografías en las últimas elecciones, fotografías que no son biométricas, que son imágenes, y tenemos allí algunas discusiones también sobre el control de esas fotografías y el control de las huellas. Pero la competencia sobre los datos del Registro Nacional de Electores en la Argentina está en la justicia electoral. Por eso nosotros interpretamos, como en la justicia electoral siempre ha habido funciones judiciales y también de administración, que la atribución en el último tiempo de ciertas funciones al Ministerio del Interior son en detrimento de la independencia del Poder Judicial. Prometo que no hablo. Bien, muchísimas gracias al doctor Alberto Dalla Vía, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina.